Otra pregunta, ¿puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí. Otra pregunta, ¿puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí. Pero la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pues veamos lo que dice la Biblia. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Ojo, aquí no dice solo los homosexuales, sino también los malos. Los que se entregan al pecado sexual, o le rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estaban a la gente. Ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Entonces, si un homosexual no puede ir al cielo, yo pregunto, ¿puede un cristiano que insulta a la gente ir al cielo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Por esa razón, un homosexual que ha recibido a Jesús en su corazón va a ir al cielo. Bendiciones a todos. Hoy les tengo un pequeño resumen de lo que va a ser el programa Toda la Luz de la Palabra de la sección Falsas Enseñanzas y Falsos Profetas. Vamos a estar tocando a Andrés Corzon y su herejía que ha enseñado, que ha subido a las redes sociales. Primeramente, es un falso pastor. Ni siquiera es maestro. No sabe lo más básico de la palabra de Dios. Ustedes acabaron de escuchar la barbaridad que acabó de afirmar. Yo pregunto, si no tiene la valentía, si no tiene los pantalones bien puestos para decir la verdad, ¿por qué no se dedica a otra cosa? Porque la palabra de Dios es verdad y la Biblia no enseña lo que él acabó de afirmar. Él dice, ¿puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí. No, claro que no. La Biblia no dice eso. Te voy a leer el mismo versículo que él acabó de leer. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los que se echan con varones. Una persona que hace el pecado de homosexualismo no va a heredar el reino de Dios. La Biblia te dice que no es así, por más que vos, Andrés Corzon, digas, claro que sí, no, claro que no, te dice la palabra de Dios. Pero luego dice Andrés Corzon que uno no es salvo por las obras, sino que es salvo por gracia. No importa lo que tú hagas, tú no eres salvo por lo que tú haces, tú eres salvo por gracia, por lo que hizo Cristo en la cruz. Tienes que creer solamente, tienes que creer en Jesús y en su sacrificio en la cruz y tú eres salvo. No importa lo que tú sigas haciendo, no importa los pecados que tengas, eso no interesa. Es decir, ¿Cristo murió en la cruz? Yo digo que sí, después puedo hacer lo que se me da la gana. No es así, la Escritura no enseña eso. Imagínate, te pongo un ejemplo para que puedas entender cómo funciona esto de la gracia y las obras del creyente. Un padre le deja una gran herencia a su hijo, le deja una gran casa. El padre le dice, toma hijo, no tienes que hacer nada en esta casa, no tienes que hacer el baño, no tienes que poner el azulejo en el suelo, no tienes que pintar, no tienes que revocar, no tienes que hacer la instalación de luz, tienes todo, tienes el gas, tienes el agua, tienes las cañerías puestas, tienes todo lo que necesitas, las mesas, las sillas, la tele, tienes todo lo que tú quieres, no tienes que hacer nada, te lo brindo por gracia, hijo. Ahora, imagínate, recibiste eso por gracia. ¿Qué debería hacer el hijo? Lo más mínimo, tendría que cuidar lo que el padre le dio, tendría que valorar, tendría que barrer la casa, tendría que reparar si una lámpara se quema, tendría que pintar en la habitación si se llega a manchar las paredes con grasa o con algo que no salga, tendría que hacer eso. Eso es lo que el padre esperaría de su hijo, lo más mínimo. Cuida lo que yo te di, porque vas a
caer de la gracia, dice la palabra de Dios. ¿Cómo que el creyente no tiene que hacer obras? ¿Por qué? Porque recibió gratuitamente. Tienes que ser agradecido y tienes que demostrar las obras. Si en verdad tú eres salvo, vos vas a demostrar obras. Dice la palabra de Dios así: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Después dice la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Después el verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Andrés Corzon dice: no, simplemente hay que creer. El que cree en Jesús ya es salvo por gracia, sin la necesidad de hacer nada. Andrés Corzon dice: no importa que sigas practicando el homosexualismo, no importa que sigas siendo un pedófilo, no importa que sigas siendo un adúltero, no interesa, tú eres salvo por gracia. Aceptate a Cristo, eres salvo por gracia. Entonces, yo digo, con esta doctrina de Andrés Corzon, también los demonios son salvos, porque los demonios dicen: yo creo. Santiago dice: los demonios creen. Andrés Corzon: los demonios también creen, pero no hacen obras de bien. Ahí está la diferencia. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero si tú no demuestras tu credo con obras, es una gran mentira. Eres un charlatán. Eso simplemente eres. Los demonios serían salvos con la doctrina de Andrés Corzon. Ahora, uno puede decir: pero el cristiano también tiene fallas. Todos los pecados que nombra 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, dice la escritura que los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, un cristiano que ha cometido el pecado de adulterio, ¿se pierde entonces? Si no se arrepiente, se pierde. Si él sigue practicando el adulterio, se pierde. No va a heredar el reino de los cielos. Es así de sencillo. Tú eres cristiano y has venido de una vida de homosexualismo en el pasado. Y si tú cometes tropezones en el camino de Dios, cayendo en los pecados antiguos, tú te tienes que arrepentir. De esa forma vas a heredar el reino de Dios. Tú no puedes decir: bueno, yo no puedo vencer este pecado. Bueno, yo voy a seguir practicando el homosexualismo. Total, yo creo en Dios. O sea, tienes una doble vida. Dice la Biblia que los tibios, el Señor lo va a vomitar de su boca. ¿Qué parte no se entiende de las Escrituras? ¿Qué libro lee Andrés Corzon? Yo no lo entiendo, la verdad. Yo no entiendo el disparate que está enseñando este hombre. Ahora, hay una diferencia entre pecar y practicar. ¿El cristiano comete pecados? Sí, comete pecados. Son pecados mínimos. Y si comete algún pecado grave, tendrá que arrepentirse. Es la única forma de heredar el reino de los cielos. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Una cosa es que tú cometes un error y otra cosa es que tú practiques ese error. Una cosa es equivocarte, cometer un error, y otra cosa son horrores. Cualquier ser humano que practica el pecado, habiendo aceptado a Cristo, no es salvo. El cristiano comete errores y día a día va siendo mejor, y día a día los errores de él son menos y los frutos crecen, porque dice la Escritura que el que está con Cristo lleva mucho fruto. No lleva mucho pecado, lleva fruto. Por lo cual, el que practica el homosexualismo, por más que él diga que aceptó a Cristo, y por más que él se congregue, por más que sea ministro de alabanza, por más que sea pastor, si tú andas en ese pecado, varón, y no te arrepientes, y tienes un estilo de vida en ese pecado, tú te vas a perder. Tú no eres salvo. Andrés Corzon es un falso pastor y un falso maestro. Eso lo establece las Escrituras. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. La Escritura misma te está juzgando y te está condenando. Espero en el programa entero, que le va a ser de mucha bendición. Vamos a empezar a limpiar el camino de Dios de todos estos charlatanes, de todos estos falsos pastores, estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas, para que el pueblo de Dios tenga un encuentro verdadero con Dios y pueda tener una vida conforme a la palabra de Dios. Bendiciones.